¿Listos? Listos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que la hayan pasado a todo dar y que sigan pasando a todo dar. Aquí estamos el Beto y yo en la transmisión número 94 y tenemos a un invitadazo, al buen Oscar Castro, Mr. Dossier, el expediente político. Dossier era lo que le entregaban allá a Stalin y a Hitler para acabar con todos los que andaban persiguiendo. Y Oscar, yo lo comentaba ayer, Oscar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Ricardo, Beto, Gracias, saludos Oscar. a todos los que yo sé que ven esta serie de entrevistas y pláticas, charlas a través de esta novedad que es el Zoom, ¿no? Yo quisiera empezar antes de platicar contigo en expresar mis condolencias a toda la comunidad de Sonora, de Hermosillo, particularmente por el fallecimiento del padre Hugo Montaño Terán, Sí, 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 claro. víctima finalmente de COVID, un gran hombre. Platicaba el Beto que fue de los que lo casaron a él, Así es. fue de los cómplices del No, pues, Sí, matrimonio. sí, lo que pasa es que cuando yo me casé tuvimos 4 sacerdotes, los dos padres Portela, Ajá. Elías y Marcelo, tíos de Lourdes, y el padre Hugo Montaño y el padre Guillermo Palafox, que fueron seminaristas con mi papá, amigos de él. Entonces, pues, los 4 tenían mucho aquí, significado. Mande. pues veo que también en el sur hay consternación por el fallecimiento del padre Montaño. Claro. ¿Cómo Aquí no? realmente sí está pesando mucho. Se han volcado prácticamente en las redes a dar condolencias y lamentar el fallecimiento de este mal que, como yo digo, ahora que estoy encerrado y que hay que cuidarse, ¿no? Ya de por sí no hay refacciones para nosotros, por lo que estoy viendo y por cómo van las cosas, millón que nos van a dejar, ¿no? Sí, Oscar, sí, ayer cuando puse yo en Twitter que te iba a tener de invitado, eh, yo comentaba, y es una opinión muy personal, que eres, desde el punto de vista de los periodistas más objetivos que yo he conocido, porque has sido muy perseverante, y ser perseverante en el periodismo, siempre objetivo, significa decir verdades, afecte a quien afecte. Y llevas 35 años en esto y yo te reconozco que sin lugar a dudas ha habido periodistas que han progresado más, pudiera decirse, económicamente, pero tú has sido muy persistente en tu formación, en tus principios, en tu ideología, en decir las cosas. Yo quisiera que nos platicaras un poquito de tu vida, de tu trayectoria, Oscar. en el periodismo, pues sí, efectivamente, desde el 87 hemos estado picando piedra, como se dice. Eh, Primeramente invitado, todo nace de manera circunstancial, ¿no? Eh, en realidad me invita el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, propietario en aquel entonces, en 1987, dueño de 2 diarios, uno matutino y un vespertino que era el diario Baja California, el decano del periodismo en Baja California. Era que sin embargo, pues Jaime Bonilla se hizo de él y empezó a conformar un equipo de gente traída incluso de la Ciudad de México, muchos periodistas de nombre ya, Marco Antonio Blasquez, estaba por ahí Pepe Martínez, y algunos otros que tenían un buen rating, por decirlo así, un buen nivel. Jaime me invita en ese año y yo quemo mis naves en Hermosillo, recién casado, y me voy a Tijuana. Jaime de inmediato me pone desde los niveles más, más bajos de ahí. De hecho, estaba en circulación, después repartía el periódico en toda la ciudad, las cortesías. Más adelante
ya nos metemos en la cuestión de la redacción y posteriormente ya me hace director de publicidad del periódico y al mismo tiempo las relaciones de prensa del equipo Potros de Tijuana, ¿no? Nosotros manejamos todo la logística del traslado del equipo a Santo Domingo, en la República Dominicana, ¿no? En realidad me tocó bailar con la más fea, porque entre las cuestiones que yo tenía en ese entonces, además de la cuestión de relación con la prensa que llevaban y la prensa de Santo Domingo, era andar lidiando con los beisbolistas, ¿no? Que se la pasaban en las casinos, porque son 4 o 5 horas de diferencia. Ajá. Cuando aquí eran allá eran las 4 de la mañana, aquí eran las 12 de la noche, pues estaban despiertos prácticamente, ¿no? Y al día siguiente había que jugar. Yo duré en el Baja California, de hecho, por cierto, a Santo Domingo me llevo yo a Héctor el Gato Félix. Okay. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Héctor, muy conocedor de béisbol, y muy crítico, ¿no? Entonces va con nosotros a Santo Domingo, te estoy hablando de febrero del 91. Allá quedamos en segundo lugar por circunstancias, pero el mejor equipo, y el Gato Félix es asesinado en abril de ese mismo año, ¿no? Ya saben ustedes la historia, cómo se da, a quién se acusa y todo esto. Yo duro hasta 1990, salgo del periódico para fundar una revista de corte político, Ciclos se llamaba, mensual. Fue, Ricardo, en su momento, la en varias cosas fue, sin falsa modestia, la mejor publicación del noroeste de México. Fuimos la primera portada salida de una computadora en Ciclos, pero además creo yo que fuimos de los primeros medios críticos, objetivos, que recibía la publicidad de la iniciativa privada. En aquellos tiempos, muy difícil, tanto que el periódico Z tenía que vender en aquellos entonces su publicidad en el otro lado, en San Diego. Eran espacios muy pequeños que se vendía, y con eso se mantenía prácticamente el periódico Z, que fundaron precisamente el Gato Félix y Jesús Blancornelas, también muy conocido en estos lugares, también fallecido. De hecho, la primer página, la primer plana de publicidad nacional que metió Z fue una recomendación mía a una empresa que llegaba de Guadalajara a Tijuana, y me pedía, pues por lo mismo, porque yo era director de publicidad de un medio, me pedía recomendaciones. Yo le insistía en que metieran publicidad en Z, y todo mundo él tenía prohibido meter publicidad en el Z, ¿no? Mucho más una plana, por decirlo así. Hablamos con Blancornelas en esa ocasión y ofreció Z bastantes que se manejaban en aquel entonces por una agencia externa. Ofreció posición, precio, algunas condiciones muy favorables para esa empresa, y finalmente fue la primera página completa que sacó el periódico semanario Z, muy prestigiado, de un cliente nacional, ¿no? Yo fundo esa revista, tengo mucha publicidad de iniciativa privada, de hecho el 90%, y nos toca en ese entonces la batalla electoral, de la que yo me siento muy
honrado de alguna manera, satisfecho de que fui uno de los primeros laboratorios también, por decirlo así, en cuanto a la pluralidad. En ese tiempo estaba la campaña electoral de Guillermo, de Rufo, y llegaba a Baja California el primer gobernador de oposición en México. Claro. PAN. Y las condiciones para los medios se endurecieron en un principio. Recordarás, llegaba Sabás Flores, un comunicólogo que no conocía, se hace el primer escándalo también de los periodistas chayoteados, ¿no? Que finalmente eran fotógrafos y eran gente que vendía en realidad servicios al gobierno del Estado. Nunca salieron los famosos medios chayoteados y periodistas chayoteados. De tal manera que de ahí la relación con los medios de Rufo se engrudeció y nosotros no fuimos la excepción. Pero, sin embargo, pues la posibilidad que teníamos de financiarnos con la iniciativa privada, pues nos dejaba una muy buena posición de crítica, no solo al gobierno panista, sino al prismo que prácticamente se desterró, se perdió en Baja California. Llega el 93, 94 y desgraciada o lamentablemente llega el error de diciembre. Nosotros, Ricardo, en ciclos, imprimíamos en una imprenta modesta, pero pagábamos en dólares. Ese es lo común en Tijuana particularmente. Y evidentemente el error de diciembre nos pega fuertísimo porque teníamos deudas de impresión en dólares y publicidad en pesos. Además de eso, evidentemente la publicidad es lo último que deja un empresario para pagar cuando hay crisis, ¿no? Claro. Y realmente nosotros por esa vía pues no recuperamos prácticamente nada, ¿no? Me vengo yo, llegan prácticamente me secuestran, me aferro yo a seguir en el negocio editorial en Baja California, pero las condiciones en realidad se me iban yendo muy para abajo, muy de fondo, ¿no? Y agradezco yo a 3 amigos periodistas que prácticamente fueron por mí y me secuestraron prácticamente y me traen Felipe Larios, mi cuñado, Humberto Anaya, perdón, fotógrafo, claro, y Froilán Campos, mis hermanos los 3. Claro. Ellos van y prácticamente, te digo, me secuestran y me traen a Hermosillo a la fuerza. Ahí aquí ya pues empezamos proyectos de editoriales, la libreta informativa, recordarás que ella, claro, que sería en todo caso la mamá o el padre del dossier político, era el mismo formato, una libreta hecha a base de hojas de papel bond, engrapados, ¿no? Con grapas prácticamente. De ahí hacemos o creamos el semanario Párrafos, también con un prestigio en el tiempo que duró. Y en el Párrafos ya estábamos Froilán, Felipe, Arturo Soto y tu servidor. Fuimos los que iniciamos ese proyecto editorial que alcanzó muy buen momento en los tiempos que tuvo vigencia. Yo salgo de Párrafos y me encierro, prácticamente yo ya no pensaba meterme en la cuestión de editorial, pero me siento en la computadora y empiezo yo a crear
a crear y empiezo a formar en el mismo formato que teníamos de la libreta informativa. Empiezo a llenarla de notas, ¿no? Y la desbarataba y la volvía a hacer, y le quitaba y le ponía. Y ese mismo día me siento, te digo, en la noche, y en la mañana nace el dossier político. ¿Cómo me iba a financiar con el dossier político? Bueno, la cuestión era vender 10 suscripciones, olvidarme de la cuestión de andar buscando publicidad, porque pensaba yo que todos aquellos medios o aquellos gente que creaba medios, Ricardo, tú lo conoces muy bien esto, fueran locutores o periodistas, tenían 2 o 3 amigos y ya hacían un medio. Claro. El amigo, el negocio amigo, les compraba una felicitación, les compraba un espacio, y evidentemente no tenían ningún resultado porque era nuevo, pues, ¿no? Pero hasta ahí llegaba el apoyo, de tal manera que, no sé, un gran porcentaje de los medios números unos, de los que yo fui coleccionista, no llegaban al número 2, ¿no? Yo volteé esa estrategia. Busqué crear un staff de suscriptores. En primera instancia, 10 suscriptores. Eso es lo que yo me propuse. Me ayudaron gentes de Hermosillo, pues apoyándome en esas suscripciones. Me apoyó la gente de las impresoras, una impresora láser. Me dieron con pagarla en 5 o 6 meses, las primeras impresiones, y en aquel entonces se usaban las tintas de inkjet, que le llamaban, ¿no? De tal manera de que también hubo una empresa a que yo agradezco a ambas, que me apoyó fiándome las tintas para sacar las portadas de color. Así nace el dossier político, con una línea editorial parecida a la libreta y parecida, de alguna manera, muy similar a la que se estaba manejando en párrafos, ¿no? Es decir, con un alto grado de pluralidad y tratando de ser lo más objetivo posible. Hubo alguien que nos apoyó bastante, mucho, y a quien lo tengo yo en muy alta estima y agradecimiento, Fausto Soto Silva. Claro. Fausto adoptó el dossier como su medio preferido, decirlo así, lo esperaba. Yo recuerdo que por la radio me gritaba prácticamente. Por de consulta. Sí, ya llegaba, ya llegó el dossier, aquí está el dossier, leía las columnas, leía las notas, me daba una tremenda difusión. Y evidentemente la clase política fue conociendo el dossier y fue leyendo el dossier, mientras las suscripciones empezaban a crecer. En ese entonces también, de hecho, Eduardo, cuando estaba en la gubernatura, yo tenía aquí a las 7, el dossier lo sacábamos a las 6 de la mañana porque la impresora muy lenta y las hojas, los juegos tardaban 2 horas en salir los juegos que teníamos, pero aquí estaba la gente del Ejecutivo desde las 6 de la mañana esperando que saliera el primero para correr y dárselo al gobernador, al entonces gobernador. Es decir, el dossier empezó a tener una cierta aceptación, mucho respeto de lectores, y nos hicimos el compromiso, pues, de no abandonar esa línea editorial, ¿no? Empezamos a tener columnistas de toda la gama de corrientes. Casi todos los que están ahorita vigentes estuvieron en un momento dado en dossier. Estuvo Enguerrando Tapia, hijo, ¿verdad? Por supuesto. Estuvo Gerardo Ponce de León, estuvo Demian Duarte de la Frente, estuvo
por supuesto Arturo Soto hasta la fecha, estuvo Jesús Olivas, todos los que conoces tú prácticamente pasaron con una condición que yo me siento muy satisfecho. A ninguno de ellos, a ninguno le quité en todo ese tiempo una sola coma de lo que dijeron, de lo que escribieron en este caso, de sus opiniones. Ninguno, no hay uno solo. Incluso vino conmigo una vez, una ocasión, Alejandro Laiz, estaba autoexiliado o exiliado. Yo nunca lo supe, ¿no? Sí. Pero él decía que estaba exiliado. En Sinaloa, ¿no? Estaba en Sinaloa, estaba en Culiacán, y volvía todavía en tiempos de Eduardo. Yo vino acercándose las elecciones, ya con algunas ligas que tenía ya con el equipo de Memo Padres. Viene conmigo y me pide apoyo editorial, que le diera el espacio. Yo sabía de las diferencias con Eduardo Burs y también sabía la línea que manejaba Alejandro, ¿no? Y evidentemente las intenciones de Alejandro de tomar el dossier como una plataforma para apoyar a Padres, y por el otro lado, pues hacerle el cobro de facturas al gobernador. Llega aquí... Facturas inexistentes, ¿no? Pues, lo que él me comentaba, ¿no? Claro. Digo, lo que yo sentía, pues, sí, claro. Yo le dije, sí, adelante. Nada más, Alejandro, te voy a pedir un favor, le dije, ¿no? ¿Cuál es el favor? Mira, ahorita don Faustino Félix me está apoyando. Voy a sacar un semanario, ¿no? Voy a sacar un semanario de dossier. Y evidentemente yo no puedo financiarme la impresión, sobre todo, del periódico. Éramos el mismo equipo de dossier diario, lo íbamos a manejar como con material semanario, más investigación, más reportajes, el periodismo semanal. Y le digo yo, don Faustino me va a apoyar con las primeras 2 o 3 impresiones, y posteriormente me va a dar un precio para seguir con él. Bueno, entonces yo sé que tú tienes diferencias con don Faustino. Le dije, te voy a pedir, por favor, Alejandro, que al menos en estas primeras colaboraciones, adelante, vámonos adelante, no hay ningún problema, pero te voy a pedir que en estas primeras colaboraciones no metas a don Faustino, ¿no? Bueno, se va Alejandro, muy bien, me dan las gracias, nos abrazamos, la verdad, me obsequia, me ofrece todo el archivo de Tiempo, su periódico, y me regala, de aquí lo tengo de hecho, el libro que nunca terminó, así le llamaba yo, que era el original del libro de uno de los libros que iba a sacar, que cada día le anexaba. Lo actualizaba, le cambiaba. Todos los días le anexaba. Nunca lo terminó, pues, ¿no? Y en paz descanse, nunca lo terminó. Bueno, al día me manda su colaboración y la primer párrafo, ¡paca! Le pega un coscorrón a Faustino. Era el primero, al término del primer párrafo, empezando el segundo, y en una sola línea, le pega a Faustino. Y le hablo y le digo yo, oye, Alejandro, ¿en qué quedamos, pues, no? Yo te pedí, por favor, que no te metieras con Faustino todavía, pues, o sea, después hagan lo que quieran, pero ahorita, por favor, estoy a punto de que me apoye y tú me haces esto. Te voy a quitar esa única línea, la voy a quitar. No, me dijo, si me quitas esa, quita todo, ¿no? Mira, Alejandro, ya me pongo yo en plan conciliatorio y suavecito, y él me dice, se aferra a que no. Bueno, total es que le digo yo, bueno, no sale.
Si tú no quieres que salga nada, pues no sale, pero yo esa línea no la voy a sacar, ¿no? Porque así habíamos quedado. Bueno, se va Alejandro y te acuerdas que se usaba en aquel entonces el Hotmail Claro. con un chat y tenía un monito, ¿verdad? El Y Messenger. el Messenger. Y enseguida tú podías ponerle un pequeño texto, ¿verdad? Bueno, me siento, se fue él, por decirte algo, al mediodía, y en la tarde me siento en la computadora y empiezo a abrir, y abro el de Alejandro, y en ese rengloncito decía, hojas sueltas censurado por dossier político. Bueno, ya lo dejé yo, se lo dejé a Alejandro. Pero te digo, hasta Alejandro Laiz estuvo en dossier político. La historia del dossier pues ha sido constante, como tú lo has comentado. Hemos mantenido una línea editorial constante en el caso del dossier de 18 años ya, somos, lo sigo diciendo sin ningún rubor, somos un medio modesto, ¿no? Trabajamos mucho en la cuestión tecnológica, en términos de las colaboraciones, del material. Nos ha pegado muy fuerte la cuestión de la pandemia, ¿no? Nos ha pegado, prácticamente ya estamos trabajando tres de 7 reporteros que llegamos a tener, ¿no? Pero bueno, el juego es sobrevivir. Claro. Y yo creo que el dossier político es un medio que yo considero poseedor de dos joyas, Ricardo, que los medios, que ya los quisieran los medios más grandes, con más recursos, se llaman respeto y credibilidad. Claro. Son dos joyas que me han ofrecido incluso cambiar un poco esa línea o favorecer o hacer una cosa, y yo les he dicho que esas joyas no se tiran por la borda, Claro. para recibir una cantidad que te puede durar 3, 6, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero lo que construiste durante 18 años es prácticamente una estupidez aventarlo, dejarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ha ganado en el dossier, es el respeto de mucha gente, el respeto de diferentes mentalidades o maneras de ver la política. A muchos les gusta, particularmente les gusta leer lo que quieren leer. El que lee lo que no le gusta, entonces nos critican. Pero en términos generales, hay mucho respeto para ese medio. Eso sería más o menos en términos de los 18 últimos años ya enraizado en Sonora como periodista. Claro. Ya muchas anécdotas más, por supuesto, pero el tiempo no nos da tanto, ¿no? Yo recuerdo, Oscar, que a mi papá decía, agarraba, a casa de mi papá llegaba siempre el Heraldo y el Excelsior. Y el Heraldo pues era más de la forma de pensar de nosotros, obviamente. Claro. Y el Excelsior pues no. Y mi papá leía el Excelsior, que era un periódico muy pesado, con mucha información, muy larga los artículos, y hacía corajes. Y decía, bueno, papá, ¿por qué lees el Excelsior si tanto te molesta? Porque es igual de importante leer lo que opina la gente que piensa diferente a lo que opina la gente que piensa como nosotros. Entonces, lo que tú dices es cierto, el ciudadano o quien trata de informarse que no lee las opciones, las diferentes vertientes, pues realmente pues no tiene una capacidad adecuada para formar opinión, ¿no? Y eso le pasa mucho a los políticos. Yo recuerdo que, y no sé si sea la práctica, pero a los gobernantes, a los gobernadores, a los alcaldes, les entregan una síntesis de prensa donde les resaltan las puras notas de color, las puras notas bonitas, pero no ponen las notas feas, ¿no?
Y eso obviamente que hace que vivan en una fantasía muchos políticos, porque no se enteran de lo que realmente se dice en contra de ellos. O lo que se dice en contra de ellos lo tratan de apagar a billetazos, o con desprecios, o prohibiendo la entrada de las ruedas de prensa, o no dándote nunca la voz para una pregunta. Lo vemos todos los días en las mañaneras famosas, como son los consentidos, y a pesar de que es un gran ejercicio de comunicación. Sin embargo, Oscar, en el tiempo que yo llevo en la vía pública, nunca me ha tocado un gobierno que fuera tan alejado de la comunicación como el actual. La gobernadora en 5 años casi no ha dado una sola rueda de prensa, y eso alimenta únicamente pues sustentos muy frágiles a sus opiniones, porque son banqueteras, o porque son asegúnes, o porque son boletines, y hay una gran cantidad de boletines. ¿Cómo te ha tocado vivir a ti en los últimos gobiernos la vida de los gobernadores? Bueno, evidentemente sí se ha deteriorado mucho el trabajo de comunicación de los gobiernos. Ha venido a menos, ¿no? Yo lo digo como también comento y digo que cada vez es más evidente la animadversión de los políticos por los medios, ¿no? Cada vez se desprecia más a los medios por parte de algunos políticos, la mayoría de los nuevos políticos, ¿no? En caso de la información, pues evidentemente la cuestión de boletines, que ya prácticamente se ha vuelto una costumbre de los medios, pocos somos los medios que buscamos la información. Como te decía ahorita, nosotros llegamos a tener 7 reporteros a buscar la información, ¿no? Y es muy simple esto también, Ricardo. Yo digo que en Sonora, como quizá en el resto de la República, hay 2 tipos de medios, al menos de los medios, digamos, emergentes, ¿no? Del periodismo emergente, ¿no? El periodismo que compra o contrata a un desarrollador de una página, te hace una página, digamos que es columnista, es locutor o es periodista, reportero, te contrata una página que no cuesta mucho, te llena precisamente de boletines, ¿no? Y vende su columna, por decirlo así, ¿no? Es su columna. Y esa cantidad van y la negocian con el gobierno en turno, ¿no? Y les dan, no sé, 5, 8, 10 mil pesos, de los cuales toman 2,000 para pagar esa estructura del desarrollador de la página y el apoyo que le pudiera dar tecnológicamente o incluso en el manejo, y con 8 vive, por decirlo así. Con 8 y otro tantito en el ayuntamiento y otro tantito por aquí, por allá. Pero hay medios que tienen proyecto. Hay medios que están registrados, pagan sus impuestos, tenemos una oficina, tenemos un equipo de salarios, ¿no? Pero sobre todo tenemos una meta, es decir, hacia dónde voy o qué voy a hacer y cómo lograr hacerlo. Esos 2 tipos de medios son los que han estado incidiendo o llegando a los gobiernos, ¿no? Y esos medios también, que yo critico mucho, se llenan incluso a veces de reporteros que nomás van y toman una declaración unilateral de los gobiernos, claro, de los congresos, de los organismos, ¿cómo le llaman ustedes? Los empresariales o los grupos fácticos, ¿no? Es decir,
eh, no hay mucho cuestionamiento, no hay búsqueda de la noticia, de tal manera de que, por ejemplo, en el caso del dossier, yo trato de traer ciertamente de otros medios, ¿no? A los que damos toda, y a los que no quitamos también una sola coma y damos sus créditos, pero tratamos de traer información que incide en el Estado, ¿no? Que afecta al Estado, o que de alguna manera pudieran retomar diputados, o pudieran tomar los mismos gobiernos, ¿no? Porque no nos conformamos con la opinión unilateral, sea de gobierno del Estado, sea de los municipios, sea de los mismos diputados. Nosotros tratamos, te digo, de traer información de lo que se dice incluso fuera de México, del Estado, de México, que a su vez replica al Estado o afecta al Estado, ¿no? En una cuestión fundamentalmente política, pero también estamos en la cuestión de desarrollos de derechos humanos, en la cuestión de género, en la cuestión de sociedad, fundamentalmente nos enfocamos. Entonces, por ese lado, y por el otro lado, también habría que ver si realmente esos medios censuran, Ricardo, aquellos medios que no se apegan a sus directrices, ¿no? A sus mandamientos, podría decir. Y no ha sido el caso nuestro, ¿no? Pero es lo que se ve, lo que se ve. Ciertamente no hay de alguna manera una censura o hay hasta cierto punto una libertad de expresión, sí la hay, ¿no? Al menos nosotros en forma abierta no hemos recibido en los 18 años una represalia que evidente, ¿verdad? Porque sí la hemos tenido en intentos de hackeos, ¿no? Pero también te han robado tu oficina, ¿no? Pues sí, nos han Vandalizado. golpeado los carros, nos han, curiosamente, nos han querido saquear, nos tumbaron todas las suscripciones, que era el puntal de sostenimiento del dossier, porque te decía ahorita, era más una cuestión de soporte financiero y dejar la publicidad para cuando el medio estuviera, la publicidad comercial, para cuando el medio estuviera mejor posicionado y por lo tanto vender dignamente, porque ese es otro problema, ¿no? La venta de espacios comerciales que, como yo digo, si tú no los ves en un medio, es que no circula, punto, Claro. ¿verdad? Eso es una lógica muy, muy lógica, ¿no? Y te digo yo, todo esto sí nos ha pasado, ¿no? Pero nosotros hemos hecho y deshecho, por decirlo así, ¿no? En términos de lo que hemos publicado, lo que queremos publicar. Yo lo digo, le vendo al gobierno, sí le vendo al gobierno, no le vendo mucho, no me compra mucho, no me compra gran cosa, casi nada, ¿no? En los tres niveles de gobiernos. Pero los dos, porque el gobierno federal no nos compra nada, ni aquí poquito. Pero, te digo yo, no hay un sometimiento del medio a las políticas de contratación de los gobiernos, ¿no? Hemos sido muy plurales en ese sentido. ¿Cuál ha sido el gobierno que te ha tocado en Sonora más abierto a la crítica? De los que me han tocado, me tocó muy poco el gobierno de López Nogales, muy poco, realmente. Me tocó el Eduardo Burrs. En el Eduardo Burrs, te voy a decir que fue un gobierno que nos dejó. Llevamos como medio una relación muy respetuosa con los tres, se llamaban en aquel entonces coordinadores de comunicación. Empezó, recordarás, Alberto Nevares, luego le siguió Otto Clausen y terminó Daniel Durán.
¿no? Y los tres, evidentemente, yo tuve una sola diferencia, una sola llamada en 6 años de Durán, me acuerdo, de Daniel, porque por aquella publicación en el semanario precisamente, cuando se equiparon los cerezos, Ricardo, con las cocinas de los cerezos, Sí. ¿no? Eran 14 cerezos y de esos en 13 se modificó. Y evidentemente hubo reacciones de los mismos internos que tenían esas concesiones, ¿no? La tiendita, la compra y la venta, que de ahí se sacaban su dinero y enviaban a sus casas. Nosotros publicamos que ese movimiento era de Figueroa Souquet, ¿no? Censuramos mucho el hecho y nos habla Daniel Durán en aquel entonces y nos dice que no, pobrecito Figueroa, pues es un buen funcionario, Oscar, ¿cómo le pegan? Digo yo, mándenme la réplica donde pongan de que cómo se hizo esa compra, que por cierto era de Thomas Yarrington, ¿no? Empresa proveedora. Y entonces nunca la mandaron, ¿no? Solamente me mandan una carta donde ratificaban prácticamente lo que nosotros habíamos publicado en párrafo, en dossier semanario, ¿no? Ajá. Es decir, salvo eso, no tuve yo ningún otro problema con el gobierno de Eduardo Bush. Sí lo tuve con el gobierno de Guillermo Padres. Es un hecho y todo el mundo lo sabe que a mí me caló mucho el hecho de que la línea editorial de dossier se la cobraran con uno de mis hijos, ¿no? Al que pues, prácticamente sin ninguna razón le dieron baja de un trabajo que él se lo ganó, porque tú sabrás, todo el mundo lo sabe, Claro. yo pertenezco a una familia, no sé si ahora no lo puedo asegurar, pero en aquel entonces 99% panista. Ajá, claro, por supuesto. Yo era el único pariente político no panista, ¿no? Pero por cierto, de todos ellos mucho respeto, ¿no? Mucho respeto. Tuve el honor de de tomar el ejemplo yo digo, del político más respetable y respetado que hay en Sonora, don Jesús Larios Ibarra. Don Jesús Larios Ibarra fue para mí una escuela en su modo de vida, en su proyecto de vida, ¿no? Y en el ejemplo de humildad, digámoslo así, Claro. que tuvo. Un gran hombre. Entonces, en ese contexto, te digo, sí hubo esa mala leche, ¿no? De ese gobierno que de alguna manera, te digo yo, nos empezaron a quitar suscripciones, a querernos hackear algunas veces. Por supuesto, siempre lo negaron, pero era evidente, pues, que nos querían acallar en ciertas publicaciones que salían, pues, digamos, que afectaban la imagen de ese gobierno. Y el gobierno actual, pues, ¿qué te puedo decir? Tú lo acabas de decir, ¿no? Hacen un trabajo de comunicación y punto, ¿no? No hay el trabajo de las coordinaciones de comunicación de tiempos atrás, como el comunicador tenía una constante diálogo con los editores o con los medios, ¿no?
ya no existe así, ¿no? Ya no existe así, y no me refiero yo a las cuestiones monetarias, ¿eh? Me refiero a las relaciones de diálogo y Claro, de políticas de gobierno, ¿no? claro. De políticas de gobierno y políticas de medios, ¿no? Porque se da a conocer una visión unilateral con los boletines. Exactamente, ¿no? Y pretenden que todo el mundo lea únicamente los boletines, no se permite, como tú dices, la interacción entre tantas dependencias que tienen su área de comunicación, pues la tienen, son boletineros, ¿no? Nos dicen a veces me ponen así en el WhatsApp, en esto, mira, me mandan ciertas cuestiones que hablan muy bien del gobierno, me dicen, mira, de lo que te gusta, ¿no? Sacando, por supuesto, ¿no? Claro, Y bueno, a veces se lo publico, ¿no? sí. Pero abajo, o poco después, en algunas notas, hay otras notas nacionales, internacionales, de la visión del Estado, que no son tan favorables, pues, ¿no? Entonces es un equilibrio, pues, el arte del equilibrio informativo, pues, ¿no? De darle la voz a quienes no la tienen, que hemos hecho mucho eso, mucho trabajo social en dossier. Y, por supuesto, también darle la voz al gobierno, a los gobiernos, también en cada vez peores congresos, ¿no? Y a los municipios, ¿no? También, es decir, tener un equilibrio, es decir, incluso a la izquierda, incluso a la derecha, lo que le guste a cada uno. Tengo lectores de toda la gama de opiniones, ¿no? De ideologías, ¿no? Entonces, les gusta, a algunos no les gusta leer de Manuel, de las fallas o de lo que hablan ciertos, incluso especialistas, pero ahí está. A otros sí les gusta eso, ¿no? Hay gente que le gusta Pablo Iriart, ¿no? Hay gente que no le gusta Pablo Iriart. Hay gente que le gusta Riva Palacio y gente que no le gusta leer Claro. a Riva Palacio, ¿no? Es decir, y de eso dossier es especialista, ¿no? De poner las cosas en un tapete, que cada quien escoja y cada quien se forme su opinión. Claro. Sí, si me permiten interrumpirlos, pues estamos teniendo bastante interacción, mucha gente agradeciendo el poder escuchar y conocer tus conceptos, Oscar, también comentando que removiste recuerdos de la etapa de Baja California en el aspecto de cómo fue el periodismo valiente que se tuvo que hacer en aquellos años. Y de igual manera también coinciden aquí Noel Amparán, Ricardo comenta que coincide contigo que los colaboradores alrededor de los mandatarios en los 3 niveles de gobierno los meten a los responsables, a las autoridades en una burbuja, y que estas acciones les hacen creer que están haciendo bien su trabajo, mientras los colaboradores se sirven con la cuchara grande. Es la opinión de Noel Amparán. Y continúan pues llegando comentarios, felicitaciones y reconociendo tu experiencia, Oscar, pero también nos piden que si puedan comentar ustedes su opinión sobre algunos temas actuales, como el caso de Lozoya, como el manejo de la pandemia por parte de la 4T y del manejo de la seguridad en el país. Así que, ¿qué opinión les merece? Bueno, pues voy a empezar con la pandemia, es el tema, ¿no? Y el hecho de tener ahorita la orden de 45,000 muertos, cuando realmente se pensaba que eran muchos menos, ¿no? Claro. Nos está hablando de que esto es una situación que va a llevar al país en muchos sentidos prácticamente a una situación muy difícil. De hecho, yo quería preguntarle a Ricardo, ¿qué lo motiva precisamente a buscar una gubernatura de un estado, ¿no? Que prácticamente, precisamente ahorita por la pandemia, se encuentra en una situación muy, muy difícil, no solo en estos momentos, sino en la recuperación que pudiera tener en los próximos años. Es decir, que es un panorama muy difícil para quien le toque, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver precisamente con la respuesta a la pandemia, en las condiciones en que va a dejar al país esa tragedia, porque es una tragedia
lo que nos está sucediendo incluso a nivel local, ¿no? Donde prácticamente ya las páginas de los Facebooks y de los Twitters y de los WhatsApp están llenas de prácticamente de esquelas, ¿no? De lamentaciones y de abrazos solidarios a la distancia, nombres, el caso de Hugo Montaño, ahora, ¿no? Pero es uno más de muchos que faltan, ¿eh? Claro. Yo creo que Pues se le está dando, se está haciendo lo que se puede, pues, y creo que no se está hablando todavía con la verdad, ¿no? Yo creo que el, el, la pandemia es más grande de lo que estamos viendo, ¿no? Y si el gobierno de la República tenía, de alguna manera, que ya se la está viendo negras, unos presupuestos, aunque llamen que tienen recursos ilimitados, unos recursos para agosto, ¿no? Ya para una pandemia de diciembre, enero o febrero, ya sí los va a meter en una situación muy, 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 muy difícil, ¿no? sí, pues a mí me mueve las ganas de hacer bien las cosas, de mejorar, porque el Estado está mal, pero puede estar peor, siempre podemos estar peor. Podemos pasar de la debilidad a la fragilidad, y las finanzas públicas están frágiles en Sonora, la situación de inseguridad está tremenda, el gasto del Estado sigue siendo extraordinariamente alto, y la ciudadanía no está viendo beneficiada. Falta mucha transparencia en el manejo. Yo soy un hombre muy transparente, muy hombre preparado para administrar las finanzas públicas, para darle un resurgimiento a esto. El próximo va a ser un sexenio sumamente difícil, va a ser de administrar la crisis, pero, pero siempre en crisis se puede morir el paciente. La crisis significa que está reaccionando, que va a reaccionar, que hay movimiento, y si no hacemos las cosas bien, el Estado no está para aguantar más improvisación, más desconocimiento de las finanzas, más desconocimiento del sentido social, más conocimiento de la comunicación necesaria que hay que tener con la ciudadanía, más conocimiento de las oportunidades de desarrollo que existen en cada parte de nuestro estado, cómo brindar, cómo convertirte en un facilitador del empleo, de la promoción del empleo, de la generación de riqueza. Y la otra situación, cómo coadyuvar a la unidad y a la unificación del Estado, para que todos nos sintamos comprometidos, para que logremos verdaderamente tener un sentido de pertenencia como sonorenses, y saber que cada uno de nosotros jugamos un papel importante en este desarrollo que se viene y que va a estar sumamente difícil. Aquí no es de andar con una competencia de egos, o de porque se me figura que hay que hacer algo. No, aquí hay que entrarle con certeza y con conocimiento, no únicamente con ganas. No estamos para cumplir ya los honorenses caprichos de alguien, o reclamos que sientan que se les merece. Creo que es tiempo de decir quién está preparado para sacar adelante a Sonora. Y yo lo digo y lo he comentado hace mucho tiempo, Oscar. Dicen que el principal contendiente es Alfonso Durazo. Yo veo un contendiente muy débil, porque el papel que ha desempeñado pues ha sido sumamente malo como secretario de República Nacional. En Sonora no ha podido parar la violencia. Yo pensaba que iba a inyectarle a Sonora. Ya se le dio la oportunidad, ya puso a sus jefes militares en diferentes ciudades y no le han funcionado. Y aparte yo veo a Alfonso Durazo un hombre desarraigado totalmente de Sonora. Alguien me comentaba hace poco que el ingeniero Félix Valdés era un hombre desarraigado. Pues sí, pero fue un gran funcionario público federal. Fue un funcionario público federal ejemplar. En cambio, actualmente pues no estamos viendo eso, en el caso de Alfonso Durazo. Y se tienen que hacer las cosas
Ya basta de estar con politiquería, ya basta de estar queriendo dar soluciones. Eh, la gente que votó por el presidente López Obrador no se equivocaron, pedían un cambio y el cambio no ha funcionado, no se ha dado, no como esperábamos. Yo soy un hombre positivo y si ya está un gobierno, pues que le vaya muy requete bien, ¿verdad? Yo tenía mis esperanzas para que Alfonso Durazo, si se viniera a contender, llegara con un bagaje que dijera, miren, yo fui el que desterré la inseguridad y la delincuencia de Sonora. Pues bienvenido, bienvenido, ahora vamos a hablar de otros temas, porque tú estabas encargado de la seguridad, era tu obligación, no es ningún favor hacer las cosas. Ahora vamos a platicar de desarrollo y promoción cultural y deportiva y educativa, generación de empleos, de tantísimas cosas que hay, de equidad social, de equidad de género, de apertura, de inclusión, de tantas cosas que hacen que en Sonora nos sintamos separados, más ahora que se vuelve a tocar el tema tan delicado del agua, que hay que buscar alternativas para darle agua a Hermosillo, sin lugar a dudas las mejores, las más económicas, las más viables, pero que no dividan a la población. Esta última medida de la alcaldesa no solamente vuelve a abrir un poquito la división de Sonora norte y sur, sino también iba a provocar una división entre Hermosillo mismo, porque era poner en riesgo las finanzas de agua de Hermosillo y del ayuntamiento de Hermosillo, el municipio completo, para llevar y para beneficiar a un grupo pequeño de desarrolladores inmobiliarios. Entonces, hay tanto que hacer que a mí sí se me motiva y me preocupa, porque digo, sí se puede estar peor. Sí, definitivamente, en el caso de Alfonso, yo sí la veo difícil. Decía el otro día que vi el programa, la charla con Sergio Valle, Sí. y decía Sergio Valle, con el que yo ya había platicado días antes, que Alfonso tiene la candidatura en la mano, pero no en la bolsa, ¿no? Y yo en cierta medida coincido también con él, porque si bien es cierto, no ha hecho un papel relevante en términos de su compromiso de bajar la inseguridad y de acabar con la inseguridad, al menos en un proceso, ¿no? También es cierto que al presidente tiene un solo objetivo y se llama Cámara de Diputados, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente la prioridad del presidente de la República es quién le dé los votos o quién pueda colocar a su gente por arrastre, por digamos, por encabezar un proyecto que le lleve la gente a la Cámara de Diputados. Esa es la prioridad. Y la otra que tienen, evidentemente, es la cuestión del género, ¿no? El 50-50, ¿no? Claro. Y tienen ellos 8, 7 para colocar, ¿no? En las diferentes candidaturas. En el caso de Alfonso, no está asegurada Claro. que le va a tocar, en todo caso, a él. Pudiera ser por género a una mujer, ¿no? Y entonces ahí las cosas cambian, ¿no? Es decir, no la tiene tampoco tan segura. Se sabe que se anda moviendo, sí se anda moviendo, con bajo perfil, si tú quieres, pero eso no le garantiza, ¿no? Por un lado. Por el otro, también tiene un problema, que yo creo, y estoy convencido, que una buena parte del apoyo de Alfonso son los mismos panistas. Es una parte del PAN, Claro. una parte del PAN, ¿no? Pero esa parte del PAN también le va a pedir, o le va a exigir, evidentemente, posiciones, ¿verdad? Posiciones, y además que algunos de los operadores de ese equipo, me llamó la atención hace poco una entrevista con
Roberto Romero. Dije, pues, ¿qué anda haciendo Roberto Romero promocionándose o dando sus versiones de cómo fue como secretario de gobierno o como secretario técnico? No, 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 no. Ya están moviéndose. Es la cabeza de un grupo, ¿verdad? Que va en apoyo de un personaje más o menos por las filias del entrevistador, pues saqué yo por conclusión, Claro, ¿no? y por los Empiezan a intereses. moverse por ese lado, pero también le van a pedir, ¿no? Le van a exigir, y si le van a exigir, pues no sé, pero las posiciones que le va a pedir el gobernador, el presidente, no son precisamente la de los panistas, ¿no? Y por otro lado, pues tienen una escasa, creo yo, no se va a dar tampoco el mismo fenómeno, del 18. Claro. Es decir, ¿no? Donde todos fueron, evidentemente, llegaron a sus puestos, algunos incluso sin Campaña. sin ningún peso para campaña. Caso de Matrecito, por ejemplo, Claro. ¿no? Matrecito no metió prácticamente nada a su trabajo y anduvo para arriba y para abajo, ¿no? Y llegaron. Ya no se va a dar eso, Claro. ¿no? Ya tienen el poder y ya hay ambiciones de poder y ya hay interés de poder, ¿no? Y eso es lo que se está presentando ahorita precisamente en Morena, ¿no? Esas divisiones pudieran no favorecer al prácticamente candidato, ¿no? Claro. Que se menciona en estos momentos, ¿no? En Así estos es. momentos. Pero sí falta para eso. Y por el otro lado, pues va a tener también, como sea, y pensando que no sea en las mismas condiciones, porque no va a participar el presidente en las boletas, ¿no? También pues, tiene enfrente pues a Ricardo Burs, tiene a Ernesto Gándara, tiene a Toño Astiazarán, digo, tiene una caballada pues más o menos que le va a hacer frente, ¿no? Claro. Es decir, no creo yo que... Y el otro es las intenciones o las verdaderas intenciones de Alfonso de gobernar un estado que prácticamente se necesita mucho, pero prácticamente lo va a agarrar deshecho, ¿no? Claro, En términos, y aparte va a tener la esperanza de que López Obrador le va a dar, y López Obrador no le ha cumplido ni a lo suyo, bueno, allá en la parte del sureste, pero porque no van a poder, Ricardo, no claro, van a poder. Las proyecciones de recuperación son al 22-23, claro, ¿verdad? Al 22-23 estamos hablando ya de 2 o 3 años de las siguientes gubernaturas, claro, ¿no? Y en el mejor de los casos, ¿no? Porque esa es la recuperación, digamos, más o menos terminar con esto, pero más sí de ahí en adelante recuperar el nivel que tenía, volver a ¿no? estar como Crecimiento, te estábamos. estoy hablando de PIB de 18, de 15 abajo, ¿no? 9, 7, 8 puntos abajo de cero, Claro. negativos, ¿no? Es decir, el panorama es muy complicado. Yo, por eso te preguntaba, porque yo digo yo, bueno, pues ¿para qué quieren ser gobernadores si, ¿no? Si tienen un escenario muy gris enfrente, ¿no? Sí Claro. se puede sacar, evidentemente, con trabajo y todo, poner las bases, Porque se puede ¿no? convertir en negro el panorama. Sí, sí se puede convertir en negro, definitivamente, ¿no? En términos no tan solo económicos, en términos de seguridad Claro, también, que ahí ¿no? estamos. La gente ya también está, toda esa gente que vive al día, ¿no? Que no puede salir, ¿no? Y que no se le ve a esto un plazo corto, pues puede terminar en una revuelta incluso, ¿no? Claro, sin lugar a Se dudas. puede contaminar ese enfado, ese coraje, esa búsqueda de la sobrevivencia, puede desembocar en la contaminación de todo un proceso electoral, por supuesto, ¿no? Claro, Y la otra cuestión es el dinero, las campañas. Es claro. más, ¿cómo ves tú las campañas, por ejemplo, en esos términos, ¿no? Bueno, van a ser muy diferentes, ¿no?
todavía no sabemos cómo van a ser y estoy preparándome Hostia. para eso, para cualquier escenario, ¿no? Porque no sabemos cómo van a ser las campañas. Van a ser muy diferentes, hay que esperar cómo marcan la de esta. Ya ves, Trump está pidiendo que se pospongan de noviembre, porque pues está perdido. Entonces, está pidiendo que se pospongan porque no confía en la estrategia electoral en Estados Unidos. Pero Ese es falta, otro factor importante. falta mucho por ver todavía. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Sí. Esa es, entonces, en términos, Beto, yo creo que el panorama de la pandemia está muy complicado. Pues muy Muy interesante. complicado. Lamentablemente, estamos esperando para octubre, según los cálculos de los modelos matemáticos que hacen, hasta 80, 90 mil muertos. Muy preocupante, muy interesantes todos los conceptos. Tenemos comentarios en el timeline, compartiendo y validando lo que comentan ustedes. Te invitamos, Oscar, a que lo revises. Se nos fue como nada la hora, pues con tantos temas y el desarrollo de los mismos. Para despedirte invitaríamos, Oscar, a un comentario final y pedirle a Ricardo que nos cierre la transmisión de hoy. Adelante, Oscar, por favor. No, pues yo agradezco. En realidad es poco tiempo. Ricardo y yo hemos platicado algunas veces hasta horas, ¿no? Así es. Los temas son muy variados. Eh, no, pues hay que tocar por partes. Puedes tocar la parte electoral, la parte social, la parte económica, y cada uno de esos te lleva Tiene carnita. a una raíz, como si fuera una raíz, ¿no? A cada caminos diferentes, y de conclusiones y de polémica, que es algo que falta mucho. Es decir, en las redes es muy común que te contesten con una palabra o dos palabras. No, si van a debatir, hay que debatir, Claro. ¿no? Eso sí sería muy bueno, que se empezaran a usar las redes, y no para prever una intensa guerra en las redes en ese proceso electoral, por ejemplo, ¿no? Así es. Que se empiecen a manejar más con debate, propuestas, opiniones serias, ¿no? Y que los troles, ojalá, y los troles y esas campañas negras que se hacen, ¿cierto? ¿No? Sí, desaparezcan, ¿no? Por lo demás, yo desearía que todo esto terminara lo más pronto posible, que volviéramos a la normalidad de la normalidad, no a una nueva normalidad, aunque es evidente que va a ser algo más que una nueva normalidad, ¿no? Todo esto. Y que en el caso de la cuestión electoral, que a Sonora le vaya lo mejor, que sean los mejores hombres, que la gente piense muy bien a partir del próximo 2 meses que empieza ya un proceso electoral, a monitorear a su personaje, a empezar a llenarse la cabeza de los personajes y sus méritos para llegar a gobernar o a un estado, o los municipios, o al mismo Congreso, ¿no? Que lleguen los mejores hombres. Eso sería mi comentario, que agradezco además a Ricardo la invitación, a ti mismo. Muchas gracias. A Benjamín, que me ayudó a entenderle a esto, porque no es mi... No es tu fuerte. Por mucho no es mi fuerte, ¿no? Pero muy bien, Está gracias. Está muy interesante Y es la dinámica, por aquí va a seguir todo, hay que Así es. Sí, muchas gracias. Yo te agradezco mucho, Oscar. En serio, la que nos hayas acompañado ahora siempre es aleccionador y gratificante platicar contigo, aprender, ver, intercambiar punto de vista. Como dices, hemos platicado horas de un solo tema y ahora en un solo día, en una sola hora tratamos de abordar un tema. Pero lo que nos gusta, la cosa, pues el tiempo pasa volando y desafortunadamente ahora se nos fue muy rápido y dejamos muchos temas. Probablemente hubiéramos dejado un solo tema para desarrollar y tampoco nos hubiera alcanzado la hora. Yo te agradezco verdaderamente a todos que nos hayan visto y escuchado.
Mañana viernes tenemos a invitada a Andrea Leos. Es una chava que es creadora de contenido, de ballet, de alegría, de medio ambiente, de música y amor. Mañana es viernes, hay que terminar la semana con temas positivos, optimistas, bonitos, y creo que Andrea nos va a proveer eso. Entonces, y nuevamente yo les agradezco a todos porque yo aprendo. Para mí es una charla que tengo con diferentes invitados, que la hago pública y que todos podamos aprender algo. Con eso es muy bueno. Oscar, nuevamente mi agradecimiento. Cuídate mucho, sigue echando muchas ganas y siempre sé ese periodista objetivo, claro y contundente que como lo ha sido siempre en tu trayectoria. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Emulando a quien sabe quién. Gracias. Gracias.